Este año 2013 es el año donde vamos a recibir las más ricas, grandes y abundantes bendiciones de Dios para nuestras vidas. Amén. ¿Estáis conmigo? Amén. Entonces tenemos que estar viendo y haciendo el verdadero movimiento de evangelismo en este año 2013. Por eso, en las reuniones de por la tarde, de los domingos por la tarde, vamos a estar viendo cómo hacerlo de una forma correcta. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Que todas las cosas ya están preparadas. Lo decimos muchas veces, ¿verdad? Decimos amén. Todas las cosas ya están preparadas. Por lo tanto, solo necesitamos hacer una cosa. ¿Qué cosa es? Si todas las cosas están preparadas, simplemente tenemos que abrir los ojos para verlo. ¿Amén? Simplemente que podamos ver todas las cosas que ya Dios tiene preparadas delante de nosotros. Eso es Jericó. Eso es el texto que hemos leído hoy. Tenemos que experimentar nuestro Jericó. Simplemente ver que todas las cosas están preparadas delante de nosotros para ser de bendición. No podemos ni debemos de verlo de cualquier manera. Si vemos que las murallas de Jericó se abren, eso significa que se abre todo. Eso representaba también en la antigüedad. Si las murallas de Jericó se abrían, si las murallas de Jericó caían, significa que las puertas de Canaán están abiertas y que solo tenemos que entrar y tomarlas, que solamente necesitamos entrar y poseerlo. ¿Qué era Jericó sino una gran muralla? Es cierto, era una ciudad muy importante, probablemente la muralla más grande de aquella región. Y podemos ver que había una gran estrategia escondida detrás de ello. Si no se derribaba, no podría ser posible la toma de Canaán. Si esas murallas de Jericó no caían, la evangelización no se podía hacer, no se puede hacer hoy en día. Por eso es que esas puertas son puertas importantes. Pero vemos también que esas puertas, según hemos leído, no estaban protegidas. No habían soldados preparados para defender esas puertas. Confiaban simplemente en esas murallas. Tenemos que ver, por lo tanto, es un campo que está preparado por Dios hoy en día también. Nosotros tenemos que mirar a nuestro exterior y ver que las puertas están ahí. Que la evangelización es derribar esas puertas como Josué derribó Jericó. También nosotros tenemos que ver esta realidad hoy en día. Tenemos que ver y tener estos ojos para ver esta realidad de que hoy también está todo preparado. Amén. Si está todo preparado, vuelvo a repetir lo que empecé diciendo. Este año 2013 es un año donde vamos a recibir las mejores, las más grandes y más ricas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros hoy. Simplemente que lo veamos con nuestros ojos espirituales, que lo podamos ver. Dios nos ha dado el pacto, ya lo hemos experimentado, hemos salido de Génesis 3. Dios ya nos ha demostrado el poder y vemos cómo se atravesó el Jordán y vemos cómo en esta semana Dios nos ha ido mostrando cuántas obras Dios ha hecho en nuestras vidas durante todo este tiempo. Podemos decir, hasta aquí Jehová nos ha ayudado y bendecido. ¿Podemos decirlo? ¿Hasta aquí Dios nos ha bendecido? ¿Hasta aquí Dios nos ha guardado? Y a partir de ahora, Dios seguirá haciéndolo. Hemos experimentado la obra y el poder de Dios en nuestras vidas. A partir de ahora, también vamos a seguir experimentándolo. Al fin y al cabo, ¿qué es Jericó? ¿Cómo podíamos definir Jericó? ¿Qué es ese Jericó? Ese Jericó no es ni más ni menos que una gran ciudad amurallada, es cierto, la cual simplemente está preparada para su destrucción. Es una ciudad que ya está preparada para ser destruida y que dentro de esa gran ciudad hay dentro una gran idolatría. Si vemos y miramos hacia el exterior, vamos a ver las mismas cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Que la gente, las personas ven esas grandes ciudades amuralladas, ven y se sorprenden. Hay remanentes que ven eso y se sorprenden, se asustan. Cuando miran hacia afuera, hacia el exterior, son movidas.
o movidos los remanentes. Ven el mundo y lo ven tan grande, ven el mundo tan poderoso, ven el mundo tan difícil. Hay algunos que son movidos por eso. Ven que hay una gran dificultad. Se dan cuenta de que hay una gran idolatría. Hay veces que se ven grandes religiones y mucha gente es engañada al ver grandes religiones. Es más fácil ver una gran religión y seguir una gran religión, es más sencillo. Mucha gente entran ahí, bueno, pues uno más. Y son movidos por ellos, son confundidos por la religión. Significa, están preparados para su destrucción. Eso es lo que no ven y eso es lo que no vieron en el momento. Es lo que a veces el pueblo de Dios no ve. Y por eso el pueblo de Dios muchas y tantas veces cae en la destrucción. Pero si nosotros somos capaces de verlo, si nosotros tomamos el pacto y podemos experimentar esto realmente, vamos a experimentar una cosa grandiosa como es la llenura del Espíritu Santo. Si somos capaces de ver que Dios todo lo tiene preparado, si somos capaces de ver la destrucción que hay en el mundo y la idolatría que hoy en día el mundo está gozando de ella, si nosotros vemos esto vamos a recibir algo grandioso, como es la llenura del Espíritu Santo. Sí o sí, si tenemos estos ojos para verlo, Dios nos la va a dar. Y en ese momento tendremos el poder de parte de Dios. ¿Por qué Dios nos va a dar la llenura del Espíritu Santo a aquellos que solamente piensan en quedar todo el día tirados, tumbados en el sofá? Hay muchos creyentes que, Señor, dame el poder del Espíritu Santo, y lo dan desde confortablemente tirados en el sofá de su casa. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué lo quieres? Mira a José. José en el principio se pasaba todo el día hablando con su padre. Todo el día se pasaba yendo a cotillear a sus hermanos a ver lo que hacían. Iba corriendo a papá y le decía, mira, están haciendo esto, están haciendo lo otro. Para criticar no hace falta la llenura del Espíritu Santo, hermano. Para buscar ese tipo de cosas no hace falta la llenura del Espíritu Santo. Tenemos la llenura del diablo, que eso nos lo da, ya viene de serie. No hace falta para eso. Pero podemos ver que cuando José recibió la visión de Dios, cuando él tuvo esa visión, desde la cárcel mismo, siendo incluso un esclavo, desde ese momento que la vio, estuvo orando fervientemente y recibió la llenura del Espíritu Santo. El padre de José fue Jacob. ¿Qué es lo que hacía Jacob? Mientras que su hermano iba de caza, Jacob, ¿qué hacía? Se quedaba con mamá. Le ayudaba a la madre a hacer la comida, fregaba los platos. Era el niño mimado de mamá. Para eso tampoco nos hace falta la llenura del Espíritu Santo. Hombre, está bien que las mujeres o los hombres cuando guisemos recibamos un poquito de sabiduría, pero no necesariamente la guía del Espíritu Santo para hacer una paella o para guisar. Para eso no es que Dios nos va a dar la llenura del Espíritu Santo. Pero cuando este hombre entendió, cuando necesitó la llenura del Espíritu Santo, Dios se la proveyó. En el momento en que abrimos nuestros ojos para ver esto y que busquemos el pacto de Dios, es que Dios nos va a dar la llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no somos capaces de verlo, el pueblo va a caer en destrucción. Así vemos en la Biblia. En la Biblia vemos cómo continuamente el pueblo de Dios cae en esta destrucción. Por no ver, por no tener ojos espirituales para ver que Dios tiene todas las cosas preparadas. Y caen en confusión. Y por eso es que cayeron y fueron atrapados por Egipto. Y se esforzaron hasta la muerte durante cientos de años. Esforzándose, pero no pudieron salir de esclavitud. Sus descendientes murieron siendo esclavos por causa de no poder ver ni derribar el Egipto que estaba a su alrededor. Y esa es la maldición que le seguía al pueblo de Dios. Por eso es que no hay más remedio que ver venir las maldiciones cuando no abrimos nuestros ojos y vemos correctamente. Si nosotros somos capaces de ver en nuestro entorno, a nuestro alrededor, esta ciudad amurallada que nos rodea, si no somos capaces de ver la idolatría que está dentro, esas murallas que están a punto de derrumbarse, si no somos capaces de verlo, Dios no nos dará la llenura del Espíritu Santo. ¿Porque para qué? Pero si nuestros ojos se abren para ver, Dios nos dará el poder. Esto es algo sencillo para los creyentes. Si vemos la idolatría, es fácil determinar que tengo que hacer la evangelización.
si yo soy capaz de ver el problema espiritual que hay fuera de estas paredes, será fácil ver que necesitamos hacer el movimiento de evangelismo y seremos capaces de ver y de hacer lo que Pablo llegó a hacer, incluso dar su propia vida por causa de este evangelio. Así decíamos en la reunión de líderes arriba, en el culto de por la mañana. Si nosotros vemos realmente ese problema, seremos capaces de poder dar nuestras vidas por causa de la evangelización del mundo. Si no lo vemos, si el pueblo no lo ve, ¿qué va a ocurrir? Que cayeron en los filisteos. El problema de los filisteos, ¿cuál fue? Que les arrebataron el arca del pacto. ¿Quiénes eran estos filisteos? Un gran país que estaba dentro de la idolatría, que los cuales, si se dejaban así, llegarían a ser un gran problema y una gran destrucción. Solamente hay que verlo. En esa época, ¿Dios qué hace? Dios levanta a un profeta, Dios levanta a Samuel. Samuel fue capaz de ver este problema y Samuel fue levantado y vemos que ninguna de sus palabras cayó en tierra. En aquella época donde los filisteos estaban, Dios levanta también a un hombre. Ese hombre se llamó David. Y después de aquel día que pudo ver este problema, el Espíritu de Dios fue en gran manera sobre la vida de David. ¿Cuándo? Cuando David vio esta circunstancia. Tenemos que ver correctamente. En Canaán pudieron ver estas cosas. ¿Quiénes fueron capaces de ver esto? Solamente 2 hombres fueron capaces de ver que los muros de Jericó ya estaban derribados, aun cuando los veían en pie. Cuando 10 espías dijeron, volvámonos a Egipto, es mejor volver a Egipto, aun en que sea muriendo en el desierto, solo 2 hombres abrieron sus ojos y dijeron, danos este campo porque nos los comemos como el pan. Solamente 2 hombres, Josué y Caleb, fueron capaces de ver más allá de las murallas de Jericó. Pero continuamente llegó este tipo de problemas. El país de Harán continuamente les hizo la vida imposible. Y sin embargo no se levantó ningún rey en Egipto que pudiera ver esta situación. Tuvieron que levantarse 2 hombres que conocían perfectamente esta situación, Elías y Eliseo. Por eso podemos ver que Dios envía carros de fuego a casa de Eliseo. ¿Qué estaba pasando? Tenían que tener los ojos para ver el poder de Dios. Elías y Eliseo vieron el poder de Dios. Por eso pudieron seguir adelante, porque tuvieron estos ojos. Por eso si los obreros, los diáconos, los líderes de la iglesia Aposento Alto de Parla abren sus ojos y ven el poder de Dios, todo, absolutamente todo va a cambiar. ¿Quién lo va a cambiar? ¿Los obreros? No, lo va a hacer Dios. Dios siempre es el que obra. Por eso decimos, este año va a ser el mejor año. Por eso decimos que este año, si vemos correctamente y vemos el poder de Dios obrando, va a venir la bendición sobre nosotros, que nos van a permitir ver que todo está preparado por Dios. Que todo, absolutamente todo, es plan de Dios. Que todo Dios lo tiene preparado. Pero en la época de Asiria podemos ver que en esa época no había nadie que lo veía. Y nuevamente viene un problema, el ejército asirio viene a acercar a Israel. Solamente un hombre, a veces puede ser frustrante. El rey Ezequías es el único que lo ve. ¿Por qué tenemos que pagar impuestos a Siria? ¿Por qué Israel tiene que pagar a un país extranjero idólatra? ¿Por qué tenemos que pagar impuestos a los que nos están rodeando? Y se levanta en contra y dice, hasta aquí hemos llegado. Y llega el momento donde da un paso adelante, se pone en oración delante de Dios y dice, hasta aquí, ya no más. 180.000 soldados rodean Israel. Y a través de la oración de Ezequías vemos cómo Dios obra poderosamente, destruyendo todo el ejército enemigo. Porque un hombre fue capaz de ver correctamente. Ver todo está preparado por Dios. Todo Dios lo tiene preparado. Muchas personas dicen, tenemos que esforzarnos más. Tenemos que esforzarnos. Yo muchas veces cuando oigo eso, digo, vale, esforzaros.
¿Qué vais a conseguir? ¿Qué vamos a conseguir? Como venimos diciendo estas últimas semanas, es preferible estar quietos, parados. Prefiero personas que no hagan nada a personas que vayan por caminos equivocados. Porque siendo por caminos equivocados, nunca llegarán a destino. Siempre estarán toda su vida equivocados. Siempre estarán lejos. Siempre estarán perdidos. Siempre es preferible tener un reloj que esté parado a un reloj que esté estropeado. ¿Por qué? Porque el reloj estropeado nunca va a estar bien. Ahora, un reloj estropeado, si está parado, por lo menos 2 segundos al día, va a dar la hora exacta. Por lo menos 2 veces al día. Un reloj estropeado, nunca. No es cuestión de esforzarse, es simplemente ver el plan de Dios. Pero hay personas que no ven esto. Si lo vemos, solamente viéndolo, Dios obrará. Porque las personas preparadas no conocen el mundo espiritual. Las personas que no están preparadas no pueden verlo. Tenemos que ver el problema espiritual. Babilonia fue otro país que se levantó cerca de una gran destrucción. ¿Qué es lo que podemos ver a través de esto? Que estas ciudades, juntamente con el mundo, son ciudades, juntamente con el mundo, que van a ser destruidas. El mundo va a ser destruido. Tenemos que ver esta realidad, y viendo que son ciudades destruidas, que van caminos a la destrucción, hacen falta los evangelistas. Hacen falta los hombres y mujeres que puedan ver el plan de Dios y levantarse como verdaderos evangelistas en esta época. En Babilonia hubo un hombre que lo vio, Isaías. Y podemos ver que fue, después de Moisés, el hombre que más escribió en el Antiguo Testamento. Fue aquel que profetizó que una virgen concebiría y daría a luz un niño, y su nombre sería llamado Emmanuel. Aun en medio de la destrucción de Babilonia, él pudo ver que había un plan de Dios preparado para ellos. Tenemos que ver esto. En la época de Roma, en la época ya del Nuevo Testamento, una gran ciudad amurallada que estaba dentro de una gran idolatría. Y salieron personas que vieron estas. Y una de las personas más importantes fue Pablo. Y Pablo recibió una palabra: Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque las personas que tienen esto no tienen que temer nada. Las personas que ven el plan de Dios no tienen que temer. Pablo, no temas. Cuando estaba dentro del barco le dijo: sé valiente, no te preocupes, tú debes de estar delante de César. Es un mensaje muy importante. Tú no puedes fracasar, tú no puedes morir, porque tiene un plan Dios para tu vida. No puedes fracasar, no puedes morir. Señor, es que las circunstancias del momento son muy adversas. Es que la muralla de Jericó es muy grande. Es que el naufragio. Pablo, sé valiente. Es el mensaje que conecta con el cielo. Es el mensaje que Dios manda a la persona. Es el mensaje que Pablo escuchó. No es el mensaje que las personas decían. Las personas pensaban que Pablo iba a ser condenado, ¿verdad? Pensaban, ay, cuando llegue a Roma, pensaban que iba a ser condenado. Pero Pablo no iba con ese pensamiento. Pablo sabía que tenía que llegar a Roma porque tenía que hablar con el César y darle el mensaje, darle la palabra. Por eso no podía fracasar. Por eso no hace falta decir si funciona o no las cosas. Simplemente tenemos que abrir los ojos. No es cuestión de va bien, va mal. No, es cuestión, abre los ojos para ver el plan de Dios. No es que si funciona o deja de funcionar, no es. Simplemente es ver el plan de Dios. Por eso en esta época en que podemos ver que Israel estuvo en destrucción, siempre aparecen hombres y mujeres que pueden ver correctamente, como fue el caso de Daniel y de sus amigos. Pudieron ver que a través de sus vidas ellos pudieron dar testimonio del Dios que es vivo hasta el día de hoy. Vemos los discípulos del primer siglo, Hechos 2:41, se levantaron 3.000 discípulos. Pero no eran 3.000 discípulos de cualquier manera. Es que ellos pudieron derribar los muros de Jericó de aquel entonces. Como los muros de Jericó se levantan cuando son derribados 3.000 discípulos. ¿Cómo se van a levantar? Tenemos que derribar los muros de Jericó
para que se levanten las sombras de Dios. Y las bendiciones de Dios son las mejores. Y es preferible un día de bendición de Dios que 1000 años de estar en el mundo. Es preferible. Hechos 3, el paralítico estaba sentado en la puerta de la Hermosa. Este era un campo que estaba preparado para caer en la destrucción y en la idolatría. Por eso podemos ver que la palabra de Dios no desaparece. Y la palabra de Dios es viva y eficaz en las personas. Tenemos que ver esta realidad. Por eso la persecución de Esteban. ¿Por qué fue necesaria esta persecución? Para abrir los ojos. Y nunca tenemos que tener miedo a la persecución. Hoy les compartía a los obreros. Prueba no es problema. Nosotros a veces equivocamos y vemos la prueba como si fuese un problema. No es así. No tenemos que verlo así nunca. Porque Dios todo lo tiene preparado. A veces es curioso que las personas que están preparadas para ser destruidas son aquellas personas las que nos persiguen. Y a veces es gracioso ver cómo personas te persiguen cuando miras para atrás y dices, si vas a ser destruida, ¿qué haces persiguiéndome? El cazador cazado, podríamos decir. Pero a veces es así. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Pablo, no temas, tú tienes que estar delante del César. Hermanos, hoy, ahora, confirma la palabra. Porque tenéis que sentir la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Es que tenéis que confirmar la palabra. Es el mensaje que tiene que venir a nosotros hoy de parte de Dios. Tenemos que confirmar esta palabra para ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que experimentar que la palabra es viva y es eficaz. Es vivir la vida de fe de una manera correcta. No importa lo que acontezca. No importa lo que vivamos. Es que yo tengo que experimentar que esta palabra funciona. Yo tengo que ver que este evangelio funciona. Experimentar la palabra de Dios. Y veremos cómo los muros de Jericó caen a nuestro alrededor. Dios nos muestra el sistema, el método para que los muros de Jericó caigan. Lo tenemos en el texto que hoy hemos leído, Josué 6, versículo 1. ¿Qué es lo que leemos? Dice, ahora pues, por causa de los hijos de Israel. No habían ido aún, no habían llegado, pero aquí dice, Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía, tenemos que ver esto. No habían llegado y ya tenían miedo. Es decir, antes de llegar, Dios les estaba dando las respuestas. Hoy en día es igual. Tenemos que seguir dando la respuesta a las personas preparadas por Dios. No importa las dificultades y los problemas que vengan. No importa los problemas que tengan estas personas. Eso es el evangelismo. Dar respuesta cuando la persona está sufriendo. Tenemos que ver esto. Josué capítulo 6, versículo 4. ¿Qué les dice? Seguir el arca del pacto. Seguir el arca, no os mováis. Con este arca dar vueltas alrededor de Jericó. ¿Qué significa esto? Es tomar la palabra de Dios e ir concentradamente detrás de ella todos los días. ¿Qué significa? No te muevas, ni a derecha ni a izquierda, como lo dijo Josué. Simplemente ve detrás del arca. Sigue detrás de la palabra. No te compliques la vida. A veces nos complicamos, queremos hacer cosas por nuestra propia inercia. No, yo tengo una estrategia mejor. No me interesa tu estrategia mejor, perdona. No interesa. Lo siento. Pero solamente dice seguir el arca del pacto. Es seguir la palabra. Lo único que necesitamos es experimentar la palabra y seguir detrás de la palabra. Y luego ir diariamente a dar vueltas. Parece de locos. A dar vuelta nada más. ¿Pero qué es lo que Dios estaba haciendo? Permitir que los de dentro pudieran salir. Le estaba dando tiempo. También, ¿qué les está diciendo? Dar vueltas significa estar orando. Es la oración. Solo seguir el arca del pacto con la palabra y estar orando
Simplemente, si vienen problemas, si vienen dificultades, no paréis, simplemente seguir orando. Hacer como la viuda, ¿verdad? Esa viuda que era tan cansina, tan pesada, que llamamos perseverante. No importa, tenemos que seguir orando. ¿Cuántas veces? Hasta que tengan respuestas. ¿Cuántas veces hay que dar vueltas a Jericó? Hasta que las murallas caen. ¿Cuántas vueltas tenemos que estar orando? Hasta que Dios nos dé respuesta. Mientras tanto, seguimos detrás de la palabra. Y cuando deis vueltas, no abrir vuestras bocas. Esto es algo muy complicado, muy difícil. Cada vez estamos cosas más difíciles. ¿Qué quiere decir esto? Simplemente quiere decir, no tengáis incredulidad. Es difícil no abrir las bocas. Es difícil dar vueltas sin hablar. A los españoles nos cuesta mucho trabajo estar callados. No sé si en otros países es lo mismo, pero en España es muy difícil. Enseguida hablamos. Enseguida. Te pones en una cola del metro, del autobús o de cualquier... El de al lado se te pone a hablar. Cuanto más mayor es peor. El otro día me siento en un banco, en un centro comercial, me senté en un banco esperando que estaban haciendo unas compras y un señor mayor que estaba a mi lado, enseguida se me puso a hablar. Yo no sabía, ¿qué le digo a este hombre? Señor jubilado, no tenía otra cosa que hacer y al que se sentaba al lado le contaba toda su vida. De dónde venía, de dónde no venía, los años que tenía, lo que hacía, lo que dejaba de hacer, los hijos que tenía, los nietos, lo que había trabajado, la especialidad que tenía. Todo, no me dio tiempo ni a decirle nada. ¿Por qué? Es tan difícil a veces estar callado. A veces es tan complicado no decir las cosas. ¿Verdad? Decía que es más difícil no que te cuenten un secreto, estés callado, es más difícil que cuando el secreto sale a la luz, no salgas diciendo, yo ya lo sabía. Nos gusta hablar, nos gusta decir, nos gusta. No podemos estar callados. ¿Y Dios qué nos dice? Callar. Estamos dando, ¿por qué? Porque enseguida somos dados a la murmuración. Enseguida somos dados a la crítica. Muchas veces lo digo, hermanos, imaginémonos, nosotros, el pastor, imaginaros, que el pastor dice, a partir de mañana lunes, vamos a dar una vuelta alrededor de Parla. Algunas veces se ha planteado en la antigüedad. Y el domingo que viene, vamos a dar 7 vueltas alrededor de Parla. Y yo estoy seguro, no llegamos al domingo. Seguro. Pero ya no solamente porque no lleguemos. Yo me imagino a toda la congregación. El pastor se ha vuelto loco. ¿Qué hacemos aquí? Dando vueltas como un tonto. Eso es que se le ha ido la pinza. Eso es que ya los años no carbura. ¿Esto para qué? Yo no voy. Yo me quedo en casa. Que vayan los diáconos. Y los diáconos, que vaya el pastor. Los ancianos, ni te cuento. Al final, no va ni la cabra de la legión. ¿Por qué? Incredulidad. ¿Qué? Nos ponemos a hablar. Es imposible callar. Las personas hablamos demasiado, escuchamos poco y oramos menos. Y somos muy tentados a hablar, muy tentados a criticar, a quejarnos, a la crítica, a la murmuración. Somos muy dados. En el pueblo de Dios, durante toda la travesía del desierto, continua, constantemente, fue una crítica y una murmuración. Señor, que ahora tenemos calor. Va, una nube. Ay, pero es que ahora tenemos frío. Va, una columna de fuego. Ya, pero es que ahora con el calor nos da sed. Va, una roca de agua. Sí, pero hoy, ¿qué vamos a comer hoy? Maná. ¿Otra vez? ¿Cuándo cambiamos el menú? Va, codornices. Siempre, continua, constantemente se levantaron críticas hacia Moisés, hacia Aarón, hacia Dios. Incluso
Aarón y la hermana de Moisés empezaron a criticar a Moisés. Se ha casado con una mujer que no le va, no. Y empezaron a criticar. Somos dados a eso. Por eso que dice, callar. ¿Por qué? Hermanos, decimos demasiadas tonterías. Hay veces que decimos demasiadas tonterías. Hablamos demasiado y el que mucho habla, mucho hierra. Traduzco al castellano, que el mucho habla, mucho mete la pata, mucho se equivoca. No sé quién me dijo esta semana, ¿por qué te crees que Dios nos ha dado 2 orejas y una boca? ¿Por qué nos ha dado 2 orejas y una boca? Para que hablemos la mitad de lo que escuchamos. Y nosotros hacemos al revés, hablamos el doble de lo que escuchamos. Si escuchamos así un poquito, nosotros añadimos. ¿No? Hay un juego, ¿no? Entre los jóvenes hay un juego que se dicen una cosita al oído y van comunicando al grupo, y cuando llega nuevamente al primero, no tiene nada que ver lo que ha dicho el primero con lo que ha recibido el último. O sea, se ha cambiado todo el sentido de la frase. ¿Hay un juego así o no? ¿Sí, no? ¿Sí? Hay un juego de... Yo creo que hay algo de eso, ¿no? ¿Por qué? Por eso Dios tiene que decir demasiadas cosas. Cuando deis las vueltas a Jericó, cerrar vuestras bocas. No habléis tanto. Es mejor orar, no habléis, estar orando. Una vuelta, sí, puede ser una tontería, no sé por qué Dios hace esto. Es verdad, no tiene mucho sentido en un sentido humano. Probablemente no tenga mucho sentido teológico, no tiene mucho sentido doctrinal. Es verdad. Pero simplemente sal, simplemente ve, simplemente camina detrás del arca. Solamente ve detrás. Aunque te parezca que no tiene sentido, si Dios te lo ha dicho, hazlo. Simplemente, no pienses. No le des vueltas, no hables. Simplemente, ora. Significa tira toda tu incredulidad. Echa fuera toda tu incredulidad. Versículo 16. El último día, gritar a una gran voz. ¿A quién se lo dice? A todos. ¿Por qué? Es la unidad. Gritar a una voz, todos, desde el primero hasta el último, desde el más grande hasta el más pequeño. Todos, gritar a una voz. Dios está hablando de unidad. Todos juntos, tenía que ser. No valía gritar por separado, todos juntos. Josué, versículo 18, guardaros del anatema. Hubo personas que murieron por esto. ¿Qué quiere decir esto? Tira todos tus motivos. Echar fuera vuestro interés y veréis cómo se derrumban las murallas de Jericó. No tuvieron en mente por cada uno en sí mismo. No es decir, voy a sacar lo que pueda de provecho, no. Es tirar la motivación propia y personal. Es tirar todo mi interés y poner el interés de Dios en primer lugar. No toméis esas cosas que no son importantes. Si nos deshacemos de esto, si realmente ponemos nuestros ojos y el interés en el evangelismo, veremos cómo el evangelismo funciona correctamente. Quita tu interés. Como iglesia, hay veces el pastor tiene que pensar así, quitar el interés. No es porque yo quiero tener una iglesia más grande, no es porque quiero tener una iglesia numerosa, es porque quiero que las murallas de Jericó caigan y las murallas den lugar a la conquista de Canaán. Lo importante es que la conquista de Canaán se efectúe, da igual. Y da igual si estamos en un lado de la muralla o en el otro lado de la muralla. Da igual que estemos en el primer lugar o en el último lugar. Lo importante es que todos juntos a una tenemos que dejar nuestros intereses propios y personales y avanzar hacia Jericó. No es importante la denominación, no es importante las iglesias, no tenemos que pelear con las iglesias. Hay que iglesias que nos dicen que somos o dejamos de ser esto o lo otro. Da igual.
Cada uno haga la guerra por su lado, no importa si estamos dentro del pacto de Dios. Yo solo sigo la palabra de Dios, da igual. Es que otros van por allá atrás. ¡No! ¿Qué más da? ¿Qué más da que estén arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda si todos vamos detrás del arca? Si todos estamos enfocados a que las murallas de Jericó caigan, da igual. Si tenemos este pensamiento, podremos hacer el evangelismo de una manera más sencilla. Funcionará. Sí o sí, ya está. Y cuando las murallas caigan, versículo 22 y 23, ir a buscar a Rahab. Mandar a los espías para buscar a Rahab. De ahí se derrumbará. ¿Qué es eso? Rahab, una prostituta, pero que había creído a los espías que Dios mandó. Por eso, ve a buscarlo. Ve a buscar a esas personas que están dentro. Son los discípulos que Dios tiene preparados dentro de Jericó. Ve a buscarlo. En cualquier parte que estemos, siempre tenemos que ir a buscar a los discípulos como Rahab. ¿Dónde están? Tu campo, los tienes ahí alrededor de ti. En tu trabajo, búscalos. Es que Rahab es una prostituta. ¿Qué significa eso? Dios trabaja y cuenta con todos, con los sacerdotes, con los líderes, con los ancianos de la iglesia, pero también cuenta con las prostitutas que realmente entregan su vida a Cristo. Da igual, Dios utiliza, Dios trabaja con todas las personas y en todos los lugares encontramos a los discípulos. Podemos ver cuando sonaron las trompetas, Jericó se derrumbó. ¿Qué pasa cuando se derrumbó? ¿Saben lo que empezó a ocurrir? Que las noticias empezaron a correr. Antes de que llegara el pueblo de Dios, ya esta noticia había estado llegando. Fíjate, han cruzado el Mar Rojo. Y en 4 días, como aquel que dice, ¿cómo es posible que hayan podido derribar las murallas de Jericó? No solamente es que cruzaron el Jordán, es que después de cruzar el Jordán, Dios les dice, tenéis que circuncidaros. Tenéis que santificaros, porque no os habéis circuncidado desde que estáis en Egipto. No es una estrategia militar esa. Sabéis que con la circuncisión muchos podían morir, muchos cayeron enfermos, muchos estaban debilitados por la fiebre que les provocaba la circuncisión en adultos. No era lo lógico, no era lo militarmente, digamos, probable. Ningún militar hubiera hecho eso. Y la gente lo vio. Cruza el Mar Rojo, se debilitan y después derriban las murallas de Jericó. ¿Cómo es posible eso? Eso es lo que se llama la batalla espiritual. La batalla espiritual es vencer cuando no peleas. Cuando Dios pelea por vosotros. Esa es la verdadera batalla espiritual. Así conquistaron Canaán. Cuando el pueblo de Dios entró, las ciudades caían rendidas a sus pies, sin pelear en la mayoría de los casos. Solo cuando se les subió a la cabeza y quisieron tomar su propia metodología, como en la ciudad de Ai, fue cuando fracasaron. No, estos son pocos, estos mandamos a 4 y ya está, les dan ahí. No hace falta ni que oremos, porque esto ya lo podemos hacer nosotros. Cuando empieza a tener su propia metodología, cuando empieza el fracaso. La batalla espiritual es que Dios pelea por nosotros. Igual es ahora en nuestra vida de fe. Abramos nuestros ojos para ver Jericó. Abramos nuestros ojos para ver lo que tenemos alrededor. Cómo Dios ha mandado su ejército espiritual para ayudarnos. Podemos ver que el Espíritu de Dios, que es Dios mismo, nos da el poder real. Que Dios está esperando a estas personas que realmente creen, que toman esta palabra, que abren sus ojos para verlo. Y desde el mismo momento que tomemos este pacto, las obras de Dios acontecerán en nuestra Biblia, en nuestra vida. Es una conclusión importante. Tenemos que pasar y derribar Jericó. Hay 3 cosas que tenemos que ver que nos lo impiden hacer correctamente. La primera es que estamos atrapados por la religión y tenemos que romper con esa religiosidad. Estamos atrapados en la cultura de este mundo.
Y tenemos que romper también con esta atadura. Y estamos también, que no hacemos, todavía entendemos bien qué es la obra social. Y es algo que tenemos que seguir aprendiendo a hacer, la obra social. Donde Marijose está ahí prácticamente sola en la obra social y no vemos el campo que hay detrás. Las organizaciones del mundo están haciendo esto muy bien. Tú sabes que hay organizaciones que están enseñando a orar a los inconversos. Asociaciones por medio del Reiki y por medio de otras filosofías, de meditaciones trascendentales. Incluso los ayuntamientos están dando lugares, espacios para que se hagan este tipo de oraciones a personas necesitadas, a personas con enfermedades, a personas con debilidades. Y yo, que conocemos a un caso en este sentido, digo, ¿cómo es posible que una persona que no tiene luz puede iluminar a otros que están peor que él? ¿Cómo es posible? Cuando viene esta persona y me dice, no, es que vamos a esta asociación y oramos, imponemos manos a estas personas que están enfermas, que están débiles. Y tú vienes a mí porque no tienes fuerza ni para ti mismo y tú impones manos a otros. Se está haciendo, se está dando el caso. Ciegos que guían a ciegos. Se está haciendo. Las organizaciones están entrando en la cultura y están conquistando la obra social y están conquistando el mundo. Se están llevando la economía a las obras sociales. Están entendiendo esto. Y nosotros estamos perdiendo la razón por la que tenemos que derribar Jericó. Perdemos la noción del por qué. Perdemos la visión de por qué se tienen que derribar esas murallas. Tenemos que entenderlo si abrimos nuestros ojos y empezamos a orar a partir de hoy. Si empezamos a orar, absolutamente, Dios os dará la llenura del Espíritu Santo. Si desde hoy empezamos a orar, desde este momento, Dios va a bendecir vuestros negocios. Dios va a bendecir vuestras familias, va a bendecir vuestros hogares indudablemente. Si nosotros agradamos a Dios, si nosotros queremos hacer feliz a Dios, si queremos agradarle, ¿Dios no nos va a dar todas las cosas? ¿No haríamos nosotros eso con nuestros hijos? Si nuestros hijos quisieran agradarnos, si nuestros hijos quisieran realmente hacer todo aquello que nos hace felices a nosotros como padres, ¿tú como padre no le darías todo a tu hijo? Pensar esto. ¿No lo haría? ¿Cuántos padres no están hoy deseando si mi hijo diera una muestra de cariño? Si mi hijo diera una muestra de aceptación, si mi hijo diera una muestra de que escucha, lo que yo haría por mi hijo. ¿Sí o no? Esto es para los padres, los remanentes es otro contexto. Padres, ¿es así o no? ¿Cuántos no estaríamos deseando algo así? Algo que te haga feliz, que tu hijo haga algo que te hace feliz. ¿Qué no le darías? La vida si te la pidiera. ¿Verdad? Hijos, hacer feliz a vuestros padres. Hacer feliz a vuestros padres y os darán todo. Es una estrategia. Dios es así. Si nosotros hacemos el movimiento de evangelismo, Dios se va a preocupar de tu economía. Dios se va a preocupar de tu salud. Dios se va a preocupar de tu familia. Dios se va a preocupar de tu trabajo. Es así. ¿Verdad? Dios lo va a hacer. En el día de hoy tenemos que escuchar este pacto antes de irnos. Tenemos que escuchar este pacto y tomar este pacto antes de irnos. En este año nuevo, en este año 2013, tenemos que vestirnos de una nueva gracia y comenzar. Tenemos que revestirnos de una nueva gracia desde ahora, desde el primero hasta el último punto. Y no solo los muros de Jericó que están en Jericó. No solamente eso, sino derribar primeramente los muros de Jericó que están dentro de Israel. ¿Qué significa esto? Primeramente,
tenemos que derribar, tengo que derribar mi propio Jericó. El Jericó que hay dentro de mí. Primero tengo que derribar mi Jericó. Abraham, Dios le dijo, voy a estar contigo, sal. No le creyó. Por eso cuando Abraham derribó su propio Jericó, comenzaron las obras. Todos nosotros tenemos, dentro de nosotros, tenemos unas murallas de Jericó. Pensamos que no va a funcionar. Nos ponemos a calcular nosotros. Empezamos a tener grandes pensamientos. Enseguida empezamos a hacer grandes planes para nuestra vida. Nos atrevemos a hacer planes para nuestros hijos. Nos atrevemos. Estamos calculando lo que Dios tiene que hacer y lo que Dios no tiene que hacer. Empezamos a calcular y a determinar. Señor, tienes que hacer esto y lo otro. Moisés recibió una palabra: sébate al pueblo de Egipto, sácala de Egipto. ¿Qué dijo Moisés? Yo no puedo. Dios le dijo, te daré la fuerza. Y Moisés, pero no puedo hacerlo aún así. ¿Sorprendente o no? Moisés, saca a mi pueblo, no puedo. Pero Dios le estaba diciendo que podía. Y él insistentemente, es que no puedo. Desde el mismo momento en que Dios le dio una palabra a Moisés, es que Moisés tenía que haber dicho amén. ¿No estás de acuerdo conmigo? Cuando Dios le dice una palabra a Abraham, Abraham tenía que haber dicho amén. ¿Sara qué hizo? Yo voy a tener un niño. Se rió de Dios. ¿Por qué? No puedo. Moisés, no puedo. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Tengo mucha edad, soy mayor. Además no hablo bien. Tengo problemas al hablar. No importa, te daré la fuerza para hablar. Ve, ¿quién te ha creado la boca? Ha sido Dios. ¿Quién te ha creado a ti? Ha sido Dios. Entonces ve. Y aún así, no iré. Tenemos que derribar primero los muros de Jericó que hay dentro de nosotros, en primer lugar. Tenemos que derribar la incredulidad que hay dentro de nosotros. Porque en ese mismo momento en que Moisés creyó, en el momento en que Moisés derribó sus muros de Jericó, es que salieron de Egipto. Pero el pueblo salió de Egipto y seguían quejándose. No tengo agua, no tengo de esto, no tengo de lo otro. Me es incómodo aquello y lo demás allá. Es que yo quiero comer carne en vez de comer pescado. Es que me gusta más esto que aquello. Tenemos que derribar nuestros muros de Jericó primero. Tenemos que derribar los muros que hay dentro de nosotros. No solo que derribará Jericó, sino que derribará el Jericó que hay dentro de cada uno de nosotros. Y se derribarán todas las limitaciones que tenemos. ¿Por qué la iglesia es pobre? Porque no derribamos los muros de Jericó que tenemos dentro de nosotros. Yo escucho, no, es que si ofrendo no tengo para esto otro. Entonces no ofrendamos. ¿Eso qué es? Es un muro de Jericó que está ahí, continuo y constantemente. En este año se va a cumplir el pacto. Amén. Hemos visto y experimentado el poder de Dios a través del Jordán. Amén. ¿No hemos atravesado Jordanes en nuestra vida? Tenemos que experimentar y ver cómo las murallas de Jericó también se caen, empezando por las murallas que hay en nuestra vida. Y continuamente tenemos que tener la experiencia, el experimentar esto cada día en nuestra vida.
Cada día ver el pacto de Dios cumplirse. Cada día ver cómo el poder de Dios se manifiesta. Cada día cómo las experiencias de Jericó se derrumban en nuestra vida. Cada día experimentar esto. Y os bendigo en el nombre del Señor Jesucristo para que de verdad sea un año. De verdad, no solamente que digamos amén, sino que sea un año de verdad donde recibamos las bendiciones de Dios. Y recibiendo las bendiciones de Dios en nuestra vida, que podamos experimentar esta palabra durante este año en cada uno de nuestros corazones. Ya se acabó todo. Todo ya está terminado, porque Dios así lo ha determinado. Amén. Oremos. Dios, te damos las gracias por darnos este gran pacto de Cristo en nuestras vidas. Gracias por el poder que nos has dado, Señor, de poder quebrantar toda obra de oscuridad. Te damos las gracias, Padre, por la comisión que nos has dado de derribar Jericó. El Jericó propio, personal, nuestro de cada uno, y el Jericó que hay alrededor de nuestras vidas en esta ciudad de Parla y de Madrid, donde, Señor, tú nos has puesto. Que sea, Señor, un año para vestirnos de una nueva gracia. Que sea un año donde podamos vestirnos correctamente de tu Espíritu Santo y a través de él, Señor, recibir la guía y la dirección para que tu plan y tu voluntad en nuestras vidas, en tu iglesia, en la ciudad de Parla y de Madrid, en España, se estén cumpliendo. Y es, Padre, por ello que oramos.